Hay una entidad que ya es conocida como el tobillo del futbolista. ¿Se mira bien? ¿Se mira la pantalla completa? No, se ve como la vez pasada, Vini. Ok, entonces vamos a cerrar. Perdón por el pequeño inconveniente. Vamos a cerrar la presentación. Ya la tenía abierta. Y ahora sí, vamos a ver. ¿Se mira bien ahora? Fernando. No tenés pantalla compartida ahorita. Eh, Vamos a ver de nuevo. Perdón, sí, esa. Dale, dale, Vamos a tranquilo. probar acá compartir la pantalla. Toda la pantalla. Ahora. Oh, no sé cómo lo ven todos los demás. Yo lo veo como que la presentación está, como cuando estás trabajando la presentación. Alguien que No me sé. pueda desactivar su micrófono y me diga si ya lo cerré y lo abrí 2 veces. Ahí está perfecto, Vinicio. Gracias. Bueno, vamos a hablar entonces, les decía, de lo que es el tobillo del futbolista. Básicamente, acá es importante decir que la articulación del tobillo es la articulación que más afecta a los futbolistas, seguido de las lesiones de la rodilla. Sin embargo, es contradictorio porque el fútbol es uno de los deportes que más se practican en Latinoamérica y en Europa, y es menor la cantidad de médicos que se, que se fija en este aspecto, en el aspecto del tobillo, y un tobillo como tal, y un tobillo de un deporte que se practica tanto. Aparte que es la más frecuente antes de la rodilla, es la más invalidante, la más incapacitante después de presentarse. Después de una lesión del tobillo, la recuperación al futbolista le es un poco más difícil, bastante más difícil que una lesión articular de la rodilla. Recordamos el caso del jugador Batistuta. Batistuta llegó a un punto en el que ya no aguantaba el dolor de sus tobillos, tenía una artrosis muy fuerte de sus dos tobillos que incluso cuentan que pedía llorando que le quitaran sus piernas porque ya no aguantaba el dolor. Él se sometió a una cirugía que es una artroplastía de tobillo. En algunos tobillos todavía se puede llegar a hacer una artroplastía. Muchas veces ya no se llega a una artroplastía, sino que se tiene que pasar a un procedimiento un poquito más agresivo. El tobillo es el que se lesiona en un 20% en todas las lesiones deportivas. Y esto dejando a un lado el fútbol. El tobillo siempre en el deporte es uno de los que va a estar a expensas de lesionarse, y eso vamos a entenderlo por su estructura, por su biomecánica, y vamos a hablar un poquito más de esto a continuación. Entre 7 al 15% de las consultas a las emergencias son realizadas por lesiones deportivas. Del tobillo, el 78% más afectado es el lado externo, y luego el lado medial es un 4%. La unión entre el tobillo, entre la tibia y el peroné a nivel distal, que es la sindesmosis del tobillo, en un 16% de las lesiones. Esto lo dijo John Berfield. Epidemiológicamente, el tobillo
va a tener ciertas circunstancias también a tomar en cuenta, como un 78% de las lesiones del tobillo más serias se debe o se ocurren cuando se ha presentado una lesión previa. Y aquí es bastante interesante porque muchas veces el paciente acude a la consulta cuando han pasado ya varios días de la lesión, o porque se automedicó, o porque lo buscó en alguna página. Y el tobillo es sumamente importante, muy interesante las lesiones que pueden invalidar, y a veces son pequeñas lesiones que pueden ser tratadas a tiempo y con un buen manejo, y regresar pronto a la actividad deportiva. El desbalance muscular es otra de las causas que puede darnos lesiones del tobillo, y también cuando tenemos un varo del retropié. Esto obviamente estoy hablando de situaciones prácticamente de la persona per se. Sin embargo, tiene que ver también el calzado adecuado, el estado de la cancha, el calentamiento o el estiramiento previo a iniciar el deporte. El tobillo se enmarca básicamente en la articulación que da entre la tibia y el pie, y es la unión de la parte del pie con la tibia y el peroné. También está formado por ligamentos. Estos ligamentos son tenemos los ligamentos externos, los ligamentos internos. Tenemos la unión entre la tibia y el peroné, que es la unión sinesmal, que es una pequeña articulación. No me voy a detener mucho en esta diapositiva porque les voy a presentar un pequeño video a continuación para que lo podamos, para poder tener una mejor referencia. Pues también están formados por tendones, por ligamentos y más. En la anatomía funcional del tobillo es importante también tener en cuenta que los tendones peroneos van a ser los máximos estabilizadores funcionales del tobillo. Y si regresamos a las dos diapositivas anteriores, vemos que las lesiones hasta un 80% o más se presentan en la parte externa del tobillo cuando se produce un esguince. Como les decía, vamos a ver un poquito lo que es la anatomía del pie. Siempre da miedito poner unos videos en las presentaciones, pero como estamos en familia, estamos en casa y podemos agarrar la computadora como que no pasa nada. Entonces, vamos a ver que la articulación del tobillo, tenemos dos caras a tomar en cuenta, que es la lateral, o sea, la parte externa del tobillo, y la cara medial, que es la parte interna, que es la que menos lesión se da en el deporte y básicamente en el fútbol. El astrágalo, que es el que va a tener la unión o la unidad con la tibia y con el peroné, van a formar la articulación, y el astrágalo va luego a formar articulación con la parte posterior del pie y con la parte anterior. Entre el astrágalo, que es este hueso, y el talón va a formar el retropié, y entre el astrágalo y el resto del pie, de los huesos del pie, van a formar el antepié. Es muy importante tener en cuenta esto, que es la mortaja. La mortaja la va a formar la tibia por la parte superior o el techo del tobillo con la parte del maleolo medial, y luego en la unidad de la sindesmosis con el peroné van a formar lo que va a ser el recinto, lo que va a recibir a la parte donde nos va a encajar en la articulación articular lo que es el astrágalo. Y esta unidad es la función, la parte motora, la parte funcional que va a dar este tipo de articulación que le llamamos una articulación en silla de montar. Se agarra la articulación a los huesos, sin embargo, necesita de un sostén, necesita de tener esta relación articular para que los huesos no vayan a friccionar uno con el otro y no vayan a venir desgastes en la parte del cartílago.
Pues también tenemos en el tobillo lo que son los ligamentos y también tenemos los tendones. Pero en la parte del tobillo del futbolista, básicamente yo me voy a centrar en lesiones ligamentarias, por eso es que me detengo un poquito en la parte anatómica para que entendamos la parte anatomo-funcional y la parte de las lesiones. Entonces, tenemos en la parte del tobillo, pues obviamente el tendón va, ya lo explicaba Fernando en la plática anterior sobre la formación de los tendones y ligamentos. Vamos a tener en el tobillo la estabilización externa, que va a ser del peroné. Vamos a tener el peroneo astragalino anterior, el medio y el posterior en dos bases. Y vamos a tener a nivel tibial con el astrágalo el ligamento deltoideo, que también son tres ramas las que va a formar un ligamento que se forma de manera de abanico. La articulación del peroné con la tibia también tiene una pequeña unión. Esta unión se llama la sindesmosis del tobillo. Y la sindesmosis del tobillo es una pequeña articulación sin movimiento o con muy poco movimiento y la cual está sujeta con dos facetas posteriores y como lo vimos en una faceta anterior. Además de la unión que tienen estos dos ligamentos entre la tibia y el peroné, existen ligamentos interóseos que están acá y esto también es importante porque si tenemos una lesión en la cual el tobillo se nos va hacia afuera, hacemos una versión brusca del pie, estos dos huesos o estos ligamentos pueden separarse y hacer una lesión de los ligamentos, sindesmosis como lo había expresado anteriormente. Básicamente, esto es lo que quiero detenerme en la anatomía del tobillo. Obviamente, tenemos una cápsula articular que va a estar en la parte posterior del tobillo y la cápsula articular que nos va a envolver todo lo que es el tobillo en la parte posterior y en la parte anterior y nos va a permitir una mejor lubricación del líquido sinovial. Y básicamente es lo que les quería hablar de la anatomía porque es en donde me voy a centrar en la lesión. Ya luego vienen vasos sanguíneos, vienen los tendones y esto en esta charla no nos va a ser de mayor importancia. En la biomecánica de la inestabilidad del pie, vamos a tener que el torque de la articulación subastragalina es muy importante. Es muy importante que el ligamento posteroanterior, que es el que nos va a disminuir el desplazamiento del astrágalo en la parte anterior, que no se nos haga hacia adelante el astrágalo y que nos mantenga también la mortaja, como lo había mencionado con anterioridad, que esta mortaja no se abra, que se mantenga. Si hay una lesión ligamentaria, que la mortaja siempre se mantenga, que no se pierda para que no haya inestabilidad del tobillo. El ligamento peroneo astragalino anterior va a hacer entonces que se limite este desplazamiento anterior. Y el póstero central va a evitar la supinación subastragalina. Así no va a haber una inversión y rotación del pie hacia adelante. En la parte de la biomecánica de la inestabilidad, recordemos entonces lo que estábamos hablando, que acá va a haber una fuerza dinámica, una fuerza que se va a generar por la contractura muscular, por todo ese sistema musculotendinoso, y estas fuerzas dinámicas van a hacer que se produzca la función de flexo-extensión del tobillo. Esa es la función principal, y yo le diría la que nos va a dar esta estabilidad. Obviamente tenemos una supinación, una pronación y en el fútbol es muy importante porque dependiendo con qué parte se le da a dar a la pelota, los efectos que esta va a tener. Y en el caso de un balón parado, en el caso de una barrida o en el caso de un sprint o en cualquiera de estas circunstancias en este deporte donde se usa mucho el pie, la estabilidad del tobillo es muy importante. Entonces, aquí vamos a tener, aparte de esta circunstancia que les estaba diciendo, también la acción que van a tener los peroneos por los tendones y ligamentos peroneos. Porque el ligamento peroneo es el que le va a dar la estabilidad al tobillo, los peroneos. De hecho,
Antes se usaba el peroneo lateral corto, una técnica que se llama Pérez Strofer, que era de un hermano mexicano con un francés, y se utilizaba para hacer una cirugía en las rupturas del tendón de Aquiles. Pero se demostró que la importancia del peroneo lateral corto para la estabilización del pie, entonces ya la técnica quedó en desuso. Muy pocas veces ha sido necesario usar el peroneo lateral corto por esta misma estabilidad que le da el pie. El tiempo de reacción de los músculos también es importante por el tiempo de elevación e inversión del tobillo. Esta es básicamente biomecánica de la inestabilidad. Solamente lo menciono, no vamos a entrar en tanto detalle en esto. Y entonces vamos a pasar a ver que en el tobillo del futbolista se va a clasificar por su compromiso ligamentario, por la lesión en hueso, que van a ser las fracturas en el tobillo en el fútbol, por lesiones mixtas, que va a ser el compromiso tanto del ligamento con hueso, por tiempo de evolución y algunas patologías no deportivas. En la charla de hoy yo no voy a hablar de fracturas, porque fracturas ya las mencionó el doctor Fernando García, y me voy a centrar básicamente a lo que son las lesiones tendinosas mixtas y no deportivas. El mecanismo de lesión puede ser por sobreuso o puede ser por traumatismo o traumáticos. Y los traumatismos pueden ser por autoagresión, que el mismo paciente se lesiona, pone mal su pie, se va y se le va todo el cuerpo y se lesiona, o por un trauma directo que se lo puede hacer un compañero. Les decía entonces que el esguince al hacer una pronación forzada del pie, vamos a tener que los ligamentos más afectados van a ser los ligamentos peroneo-astragalinos, y en este orden: primero el peroneo astragalino anterior, luego el medio y luego el posterior. Un esguince se va a considerar como una elongación o una ruptura parcial, no total, ¿verdad?, de los ligamentos. Si hay una ruptura total del ligamento, ya pasamos a una inestabilidad del tobillo, y obviamente es una patología diferente. Es una ruptura parcial o una elongación de los ligamentos, ¿verdad? Este es en la parte del colateral, del ligamento lateral externo. Y pues el interno, que es entre el 5 y el 8%, pues es una eversión del pie, y pues los ligamentos también vamos a tener el mismo principio, una elongación o ruptura parcial del ligamento. Es importantísimo entonces la clínica. El manejo de las lesiones del tobillo en los esguinces. Vamos a tener primero, en principio, que los vamos a diferenciar en grados. Primero, segundo y tercer grado. Grado 1 y 2, tratamiento es conservador, y el grado 3, que pasaría a una inestabilidad, el tratamiento es quirúrgico. Y para eso es importante la clínica. Cuando existe un esguince, obviamente, si hay una ruptura parcial o una elongación del ligamento, va a haber una hemorragia, y esta hemorragia nos va a dar un hematoma. El hematoma y la respuesta inflamatoria que vamos a tener el organismo va a dar una inflamación. Va a haber mucho dolor a la movilidad, porque vemos la barrera tan corta entre la inestabilidad que existe por la mortaja, que es tan cerrada. Entonces va a haber mucho dolor, y es importantísimo tener el diagnóstico adecuado. Nosotros no tenemos la oportunidad de tener este aparato. Sin embargo, los técnicos en Guatemala están bien capacitados. Si nosotros le pedimos que se haga una radiografía en estrés del tobillo, porque lo que hace es que nos hace un estrés, como lo acabo de mencionar, al tobillo, y nos puede dar información de la inestabilidad que pueda tener el tobillo. Vemos esta mortaja totalmente perdida, la relación entre el astrágalo, la tibia y el peroné. Estábamos hablando de que tenemos un ángulo mayor de 15 grados de apertura. Este tobillo está chocando, está sufriendo. Y también tenemos el cajón, que es otra radiografía que pedimos,
tanto anterior como posterior, para ver la estabilidad anterior del tobillo y que el tobillo no se salga de su bóveda. En el diagnóstico por imágenes es importante entonces el cajón anterior, como lo mencionaba, para ver que no se abra o qué diferencia existe. Yo, en lo particular, siempre le pido, esto es algo que si está aquí mi hermano en México, a los niños les hacemos hasta los 12 años siempre las radiografías comparativas. Y yo siempre les pido comparativas a los adultos y más a los deportistas. Siempre es importante tener una radiografía del lado sano para tener la comparación. Entonces, medimos si no existe un bostezo, que es la separación entre el astrágalo y la tibia y el tobillo normal, ¿verdad? Aquí podemos ver el bostezo y aquí podemos ver el tobillo normal. Que en la otra radiografía con la fuerza hacia contrario no se observa. Entonces vemos una radiografía normal. En diagnósticos por imágenes, también el pie, aquí tenemos una imagen de resonancia donde teníamos al paciente, tenía una lesión en su cara anterior. Este paciente lo operé con el doctor Monge y sí era bien evidente cuando entramos acá cómo esto lo mascaba en la tibia y el astrágalo. La lesión, aquí vemos cómo está roto el ligamento y pues a veces como también el ligamento se rompió acá y también tiene una pequeña lesión condral. Entonces es importante, si tenemos duda ante una radiografía, porque no necesariamente va a ser solamente ligamentaria, que tomemos las imágenes que así lo consideremos. Esto lo hablo un poco sobre lo que es el taping y lo que es el uso de las tobilleras en el fútbol. Primero, el taping es difícil de poner, se requiere, bueno, aquí sé que hay varios fisioterapistas y lo ponen de una manera adecuada y correcta, no como vemos acá, que les puse esta foto porque tiene un taping que no tiene ninguna forma. El tiempo, más o menos, dependiendo del tiempo que lo va a llevar, decía el doctor Mariano Fernández, con quien estuve yo en Barcelona, el taping es difícil de poner, fácil de llevar y difícil de quitar. Y es verdad, vemos jugadores que están pidiendo a medio tiempo que le estén quitando estos taping. Les puse propiocepción, hablaba el doctor Fernando también una vez pasada de la propiocepción, porque no hay estudios demostrados que funcione la propiocepción en la parte del taping. No así en la parte de las tobilleras. La propiocepción sí es funcional al uso de las tobilleras cuando las tobilleras se usan de manera unilateral. Ahí sí son más fáciles de poner que el taping, un poquito más difíciles de llevar. Sin embargo, tobilleras que tienen que tener estabilizadores. Estos son inmovilizadores. Tobilleras que tienen que tener estabilizadores, que son unas barritas y que le van a permitir al jugador. Ahora estas, que son solamente para propiocepción, porque estas realmente no funcionan para más que dolerle el pie al paciente o al jugador a medio juego. Vemos el tobillo de Rivaldo con sus vendajes. Se usaban incluso en esta época vendajes rígidos en la parte superior para proteger la espinilla. Contra lo que son el tobillo de Messi, porque el calzado que actualmente se utiliza, que ya es un poco más alto, que ya tiene un poco más de protección al tobillo, incluso la parte del agarre y la parte del soporte, ya no tenemos tanta distancia entre los tarugos de la parte del antepié, de la parte del talón, porque esto ya se demostró, son más planos y tienen su arco más pronunciado, porque se demostró que esto generaba mucho estrés a la parte de la inserción del pedoneo lateral corto y daba fracturas por estrés
hasta en un 40% en los pacientes de las fracturas por estrés, que vamos a escuchar una bonita plática de eso en el fútbol. Entonces, obviamente, lesiones como estas, que son escalofriantes realmente, se encendieron las alarmas. Yo no sé cómo pudo haber sido esta lesión de una manera tan severa, no haber sido una lesión mixta y no haber llevado a una lesión de ligamentos con una ruptura total. No voy a creer que es porque le voy al equipo, sino que es algo que a mí me impresiona tanto, porque este tobillo no ha tenido unas lesiones tan serias. Obviamente, si vemos una radiografía que no encontré, si vemos una radiografía de un jugador con este talento y con esta movilidad y con esta sobrecarga, sí vamos a encontrar lesiones que a futuro van a dar problemas. En un estudio realizado en el 93, que fue el más grande que yo encontré en deportistas, en lesiones de estos 18.300 pacientes estudiados, lesiones del ligamento externo, se encontraron 3.070, 36, con un tratamiento conservador de un 82% y un tratamiento quirúrgico de un 17%. Vemos aquí una ruptura completa del ligamento y su sutura. Estas fotos no son mías, las aclaro. Estas fotos son del doctor Mariano Fernández Fairé, que se las pedí prestadas y este estudio también se lo pedí prestado para poder hacer la charla de hoy. Eso es muy importante también. Este tobillo en apariencia es un tobillo normal. Es un tobillo normal, la sindesmosis está bien, la unión entre el peroné y la tibia se ve bien, la mortaja se ve conservada. Sin embargo, hay una lesión que no se logra ver a menos que lo agrandáramos, y al momento de hacer una tomografía encontramos lesiones osteocondrales. Este paciente le dolía mucho su pie y no había explicación. Pasaron 2, 3 semanas, 4 semanas y no encontrábamos la razón y encontramos esta pequeña lesión al hacer una tomografía. También, como les decía, autolesiones o lesiones a futuro, las aceleraciones bruscas y los saltos con flexión dorsal van a hacer que se formen pequeñas lesiones, osificaciones postraumáticas, y esto se llama enfermedad de O'Donoghue. Vemos cómo estas tracciones se van a ir dando y van a ir formando pequeñas osteofitos, y dependiendo del área donde se dé la tracción, puede ser superior, o sea, en el ligamento unido hacia la tibia, o puede ser distal a nivel del astrágalo, y esto obviamente va a hacer que haya una labilidad en el ligamento y va a provocar unas pequeñas laceraciones en el hueso. Esto va a dar de principio algún tipo de cicatrización, pero conforme se vaya dando la tracción, va a ir dando osificaciones que van a ir disminuyendo el ángulo de extensión, de flexión del pie. Entonces, esto va a pasar en la cápsula anterior. Ya tuvimos también un caso que operamos hace aproximadamente 3 semanas, en el que tuvimos que hacer una liberación de la cápsula anterior. La cápsula se mordía en esta parte de acá, se metía la cápsula acá y se mordía cada vez que el paciente hacía su movimiento de flexoextensión. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que la flexoextensión debe ser de mayor de 60 grados, y cada uno de los osteofitos o circunstancias que nos dificulten, como vemos acá, o nos disminuyan la cantidad de flexión, va a darle problemas al paciente. Y obviamente dolor en la parte anterior del tobillo. Vemos acá la resonancia del paciente que les estaba mencionando. Vemos cómo se mete en la parte anterior, en la parte de acá atrás, y en la parte anterior teníamos una pequeña lesión y una inestabilidad también. Vemos líquido intraarticular, y acá vemos cómo se va formando el osteofito en la parte anterior. Una radiografía.
con una pequeña artrosis. En extensión, vemos que tiene, aparte del osteofito anterior, tiene una pequeña calcificación que formaría como un síndrome de la cola del astrágalo, y efectivamente al hacer la extensión del pie hay una compresión acá y un dolor. Y esta otra, que en la anterior no la vemos, sin embargo en la lateral vemos un osteofito bastante importante que da problema al momento de hacer la flexoextensión. En esta resonancia se ve la lesión del osteofito y al momento de hacerle una artroscopía del tobillo encontramos una pequeña... En la parte anterior de la banda encontramos cómo se estaba prensando con este osteofito. Otras imágenes, un osteofito en el margen anterior de la tibia. Vemos acá la tibia, vemos el osteofito marcado, acá está el astrágalo. Luego le hicimos una resección del osteofito y se quitó el problema. Tenemos un condroma adherido en la parte anterior del astrágalo también. Aquí está, perdón, la puse un poquito mal, pero aquí está el osteofito, el condroma, perdón, y aquí lo hemos quitado. También una vaina fibrosa entre el astrágalo y la tibia, la cual la eliminamos. No es lo mismo lo que estábamos hablando de lo que es los osteofitos o enfermedades de O'Donovan, que es la parte anterior, a lo que es el síndrome de la cola del astrágalo. El astrágalo, como lo vimos, tiene la formación entre la bóveda del pie, del tobillo, y tiende a formar en un porcentaje de la población una cola. Esta cola no hay ningún problema, es normal, se puede presentar en los pacientes, pero en el fútbol puede dar, por esta repetición de movimiento, puede dar una lesión a nivel de su cola. Y esto dar una situación de compresión de la cola del astrágalo, y la compresión de la cola del astrágalo va a ser dolorosa. El tratamiento al principio eso es conservador, siempre lo decimos, la mejor cirugía es la que no se hace, pero un porcentaje alto de los casos evoluciona a tratamiento quirúrgico. Y recordar también que no es lo mismo la cola del astrágalo que los trígonos. Los trígonos está presente hasta en un 10% de la población. Es un hueso sesamoideo que no tiene o no tiende a dar problema a la flexión e extensión del tobillo. Sin embargo, pues en algunos casos sí funciona como un cuerpo extraño y provoca dolor. Sin embargo, en lo que es la cola del astrágalo, sí generalmente puede darse que exista una compresión entre el calcáneo y la tibia, y a veces puede haber fractura. El ostrigono va a ser doloroso siempre y cuando quede atrapado en la parte entre el calcáneo y la tibia, y va a ser patolomónico. Va a doler en la parte de atrás al momento de hacerle la flexoextensión al dedo gordo. Bajar el dedo gordo, que el paciente baje el dedo gordo del pie y nosotros le hacemos una contrafuerza. Eso va a provocar dolor a nivel de la parte posterior del tobillo, en la parte de acá. Entonces, el síndrome de la cola del astrágalo es una irritación microtraumática que va a ser de cualquier variante anatómica, como decía en la parte posterior. Puede ser microtrauma, puede ser una fractura de la cola del astrágalo o una hipertrofia de la cola del astrágalo. Con los choques en el borde de la tibia que les había mencionado, en la parte de la posición ósea, que eso va a dar una reacción. Frecuentes deportistas que hacen flexiones plantares bruscas y repetitivas, fútbol americano, rugby, pero eso lo encontramos más en el fútbol. No hay correlación entre el tamaño y la forma de la cola y los síntomas que se pueden tener. Hemos tenido pacientes con una cola enorme que no tienen síntomas y pacientes con una cola pequeña que son bastante sintomáticos. Está muchas veces asociado a la tendinitis del primer dedo, del flexor del primer dedo, que era lo que les había mencionado. Y es muy importante, y no solamente en el tobillo,
sino que en todo lo que tiene que ver con traumatología es importante la clínica. Nosotros no tratamos radiografías, tratamos pacientes. Tenemos a veces unos tobillos que uno dice, este pobre señor cómo anda caminando y ahí está, molestias. Y no como la radiografía anterior, que le tuvimos que hacer un TAC que tenía una lesión contraria. Siempre, siempre, siempre pensar en el tratamiento conservador y sí tenemos muy buenos resultados en el tratamiento quirúrgico. Entonces aquí tengo unas radiografías para mostrar en la cual vemos una inestabilidad del tobillo, vemos un ostrígono, una fractura de la cola del astrágalo y una hipertrofia del astrágalo. Perdón. Para que tengamos entonces a consideración la cola del astrágalo, tenemos una fractura, tenemos una hipertrofia o cola del astrágalo y una inestabilidad del tobillo, con apertura de su espacio. Es importante tener siempre las imágenes necesarias, en este caso la tomografía y la resonancia, porque en la resonancia vamos a tener mucha información de tejidos blandos. Por ejemplo, acá no vemos la fractura que acá sí vemos en esta lesión. Y en los cortes es importantísimo tener en cuenta si es o un ostrígono o una hipertrofia. Como les decía, probar siempre con el tratamiento conservador. Las lesiones de los ligamentos del tobillo, cuando ya afecta la actividad deportiva, pues obviamente el reposo, antiinflamatorios, el de elección, se pueden hacer infiltraciones locales, recordando que no estamos infiltrando ningún tendón, estamos entrando en un espacio que nos puede ayudar bastante la infiltración, hasta en un 80% quita el dolor con una infiltración local. Recordar en las infiltraciones siempre la regla de los 3x6, no infiltrar localmente esteroides, no repetir los esteroides antes de 3 semanas y no hacer repetición de las sesiones de esteroides antes de los 6 meses. Y por supuesto, la fisioterapia. La fisioterapia es lo más importante para el manejo de la propiocepción, para el manejo del fortalecimiento muscular y para la vuelta a la actividad deportiva. Con el perdón de ustedes, no es 60% de resultados satisfactorios, es 80% de resultados satisfactorios, aquí fue un error de redacción, 80% de resultados satisfactorios. Cuando es cirugía, pues una cirugía bien aplicada y bien recomendada y bien estudiado, los resultados van a ser los adecuados. A veces hay que hacer artrotomía, porque es mejor una buena artrotomía a una mala artroscopía. Aquí tenemos una lesioncita que encontramos un pequeño fragmento, se hizo la liberación y estamos bien. Acabamos de hacer también una liberación de los peroneos con muy buenos resultados. Ahora, cuando se hace la artroscopía, pues se tienen los portales para tener cuidado siempre de evitar las estructuras vasculonerviosas. Eso, la verdad, bien indicada la artroscopía del tobillo es una herramienta muy útil para quitar osteofitos, para las cuestiones de las fibrosis, para lesiones cartilaginosas. La función es muy importante. Sin embargo, para dar estabilidad, yo en lo particular prefiero hacer cirugía mínima invasiva. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de lo que es enfermedades no del tobillo, sino que sí pueden que ya no son parte del tobillo del futbolista, pero que sí nos pueden dar limitación al momento de hacer la actividad deportiva. El síndrome de Haglund es una hipertrofia de la tuberosidad del calcáneo y que va a afectar la inserción del tendón de Aquiles. Entonces, cada vez que el paciente tiene flexión y extensión,
va a tener una pequeña lesión a nivel de su inserción y esto les provoca mucho dolor. Y si no se trata, pues va a ir creciendo y va a ir formando la parte esta posterior con con el callo del roce del calzado y esto es sumamente doloroso. También, obviamente, cuando nosotros vemos pacientes, le hacemos una radiografía y es un aumento del tubérculo superior del calcáneo, le hacemos controles nada más, no pasamos a hacer ningún tratamiento quirúrgico hasta que pues, el dolor ya es mayor o llegan con una tuberosidad bastante grande. ¿Qué es esto? Entonces estamos hablando que este es el calcáneo, tenemos una hipertrofia de la tuberosidad, vemos cómo viene el tendón de Aquiles que se inserta en la parte más abajo y aquí tenemos la bolsa anterior del Aquiles y es donde se da el proceso de dolor, inflamación y molestias. Entonces, vemos una cola del astrágalo, perdón, una prominencia o enfermedad de Haglund que se sale de los parámetros al momento de hacer mediciones. Nosotros tenemos que tener un cuadrante al hacer estas mediciones radiológicas y no tenemos que tener ni tuberosidad abajo, ni tuberosidad arriba, ni espolón abajo, ni espolón arriba. Entonces, cuando ya hacemos la medición, se sale y tenemos una hipertrofia del tubérculo, entonces ya la podemos catalogar como una enfermedad de Haglund. Incluso en esta radiografía podemos ver que hay calcificaciones ya del tendón de Aquiles en su inserción por el roce que ha tenido a nivel de la tuberosidad. En esta resonancia magnética también vemos acá un aumento en el tamaño de la tuberosidad con inflamación y engrosamiento del tendón. Cuando tenemos que ser ya ya invasivos en el momento de hacer un tratamiento a la enfermedad de Haglund, lo que tenemos que hacer es una osteotomía de esa tuberosidad hipertrófica. Tenemos que hacer una osteotomía que sea bastante generosa, pero que no se quede corta. O sea, en este caso les muestro cómo estamos quitando esta parte de acá, extirpando esta parte de acá, que es la cola del astrágalo de este paciente. Vemos su radiografía previa, cómo se entra. Ahora la hacemos más pequeña, la hacemos en mini-open. Liberamos tendón, llegamos a la parte de la tuberosidad. Perdón, aquí me perdí un cachito. Sí. Aquí estamos llegando a la tuberosidad, aquí estamos haciendo la osteotomía. Luego se revisa, se hace una limpieza, se lava, se le hacen unas pequeñas fenestraciones al tendón. Generalmente se toma una muestra para patología. Y vemos acá, después de la cirugía, cómo se hizo una extirpación generosa de la tuberosidad. Tuve un caso de este paciente que me hizo una pequeña fístula, porque hay que enseñar también las cosas que puedan pasar de complicaciones, que fue necesario abrirlos, seguir la fístula, retirar la fístula y pues afortunadamente el paciente cerró su fístula y se quitó el problema. También no tengo fotos mías de mostrar, pero sí se hace la cirugía percutánea. La cirugía percutánea se hace por medio de un orificio pequeño con una pieza de mano que va a girar, la cual va a llevar una broca, ya sea en forma de Shannon o una broca en forma de pino. Se llega a la tuberosidad, se le hace con la broca un gesto generoso a la tuberosidad, luego se introduce una rima, se rima y con esto se hace la resección de la tuberosidad y da muy buenos resultados. Tenemos el inconveniente de que acá se necesita, pues obviamente brazo en C y fluoroscopía. Ahora ya no es tan inconveniente. Antes teníamos más inconveniente. Cuando yo regresé de hacer la cirugía percutánea, esto yo lo hice en un entrenamiento, en parte de mi entrenamiento,
era bastante difícil encontrar hospitales con fluoroscopio. Actualmente ya tenemos bastantes hospitales que tienen fluoroscopio, entonces cada día nos es más práctico poder hacer la cirugía percutánea. Y pues patologías no traumáticas, solamente para mostrarles, tenemos ya sean a nivel óseo o eh, ya sea de tejidos blandos, ¿verdad? Un pequeño tumor a nivel óseo y un pequeño tumor de tejidos blandos. Y la verdad, como les decía al principio, esta charla, la idea es ver qué situaciones nos van a dar complicación de dolor a nivel del tobillo en el fútbol o en otras patologías, en otros deportes que pueda ser la misma patología. Esto es lo que yo les preparé. Habíamos hablado de una charla de 45 minutos, me pasé unos 3 minutos, pero lo vamos a dejar unos 15 minutos también para preguntas si es que hay. Y básicamente es la entidad del tobillo del futbolista, la que les quería presentar hoy, en su clasificación de lesiones ligamentarias y ligamentosas y no fracturas. Así es que si tienen alguna pregunta, doctor Monge. Ok, muchísimas gracias, Vini. Tengo aquí la primera pregunta. Dice Diego Ríos, en un tobillo sano de futbolista, ¿se recomienda el uso de tape con el vendaje adecuado para la competición, también para el entreno? Y si esto podría generar deficiencias en la estabilidad. No, no está contraindicado el uso de taping, al contrario, cuando se tiene una persona que tiene el conocimiento del taping, totalmente de acuerdo, no va a dar problema aquí me van a jalar las orejas los fisios, que ellos sí están un poco más en desacuerdo con el uso de aparatos como rodilleras o tobilleras. Sin embargo, no hay ningún problema usarla, yo la recomiendo. Máxime si ha tenido lesiones previas, las recomiendo, no hay ningún problema. Ok, le dejo el micrófono a Abel Aguilar, que levantó la mano. Abel, ¿está por ahí? Sí, buenas noches, doctor. Hola, Abel, buenas noches. Fíjese que con una molestia, una de las situaciones que se da en el triatlón es que los atletas normalmente llegan a tener una torcedura en el tobillo. Normalmente cuando lo hacen en el segmento de carrera, el cuerpo está como que adaptado y la lesión no es tan recurrente, pero a veces esta lesión se vuelve crónica después. ¿Qué se procedería o cómo sería una rehabilitación adecuada? Ok, como les decía, la entidad que les mencioné no es que no pueda estar fuera del fútbol, por supuesto, esas son entidades que se van a dar en todos los deportes. Y acá, al correr, tenemos que ver si el corredor es un corredor con pie pronado. Hay que corregir básicamente lo que es la causa. Lo que es la causa hay que corregirla. Primero hay que ver si prona, hay que darle el calzado adecuado. Aquí es una cosa muy importante. En el calzado, recordemos que el calzado tiene una vida. La vida útil del calzado es importante. Hay que ver cada cuántos kilómetros cambia el calzado. Porque yo le pregunto a los pacientes, ¿cada cuántos kilómetros, básicamente los fondistas, cada cuántos kilómetros usted cambia su calzado? No lo sabe. Entonces, hay quienes corren la maratón o hacen su triatlón con sus zapatitos viejos porque son los de la suerte. Error, ¿verdad? Entonces, cuando ya el cuerpo está en calentamiento, cuando ya tenemos también la adrenalina elevada por la actividad deportiva, no va a haber dolor. Ya cuando el dolor se presenta después, obviamente hay que buscar la causa. Si no tenemos una radiografía o un estudio para poder decir, bueno, tiene una cola del astrágalo, bueno, tuvo una fractura de la cola, o bueno, tiene ya un poquito de una artrosis, o lo que tenga, lo más importante de darle terapia física es fortalecimiento de las áreas musculares que dan estabilidad, básicamente.
Hola, Vinicio. Tal vez para complementar un poco, yo entiendo que la pregunta de Abel, y si me permites dar mi opinión, la pregunta de Abel va con aquel que se dobla el tobillo a media maratón, sigue corriendo, en el ratito no se da cuenta y luego empieza a molestar. Y es bien común que este tipo de atletas, esto pasa mucho también en baloncesto y balonmano, que es lo que más miro yo, que pensamos, bueno, no duele tanto, voy a seguir entrenando, voy a seguir practicando y ver si con el entreno esto va mejorando. Hemos hablado de dos cosas en el curso que creo que pueden ayudarnos a responder la pregunta. La primera es, si tú tienes cuando hablábamos de cómo se definían las lesiones deportivas, si tú tienes una lesión que entorpece tu rendimiento, entorpece tu entrenamiento, entonces deberías ir con el médico. Eso es definitivo, porque si tienes una lesión que te está bajando el ritmo, que pasan más de 3 o 4 días y esto sigue inflamado, que va a tener inflamación intermitente, definitivamente ahí hay algo malo. Y la otra cosa que nos podría ayudar mucho fue la plática que habló la doctora Gloria Vargas sobre la evaluación previa a la competición. Por eso es que muchas veces se recomienda tener una asesoría médica. Tú puedes llegar a la clínica y me dices, bueno, no me duele mayor cosa, pero yo te pongo a hacer ciertas pruebas que van más o menos orientadas, pruebas biomecánicas funcionales a tu deporte, y vas a tener que vas a tener algún déficit, alguna debilidad. Entonces aquí sí hay que tener cuidado porque aunque al atleta no le guste parar y aunque a veces pareciera no ser tan grande, muchas veces sí es necesario tener un cese parcial o un cese total de la actividad para poder tener una recuperación. Si no, luego lo que pasa es lo que decía Abel, que esto se vuelve algo crónico. Y cuando se vuelve algo crónico, cambias un tobillo que hubiera podido mejorar con 2 semanas de reposo a un tobillo que termina en una artroscopía y una recuperación de 2 meses con resultados no tan buenos como si se hubiera descansado al principio. Seguimos con las preguntas. Dice, saludos doctor, excelente ponencia. Mi pregunta es, ¿a qué edad recomienda empezar a vendar los tobillos en niños en formación deportiva? Ok, aquí hay otro tema importante, gracias Fernando. Aquí hay otro tema importante. Hay que tratar a los niños como niños, ¿verdad? O sea, la parte, y aquí está, creo que todavía está aquí el doctor, vamos a ver, si estamos para acá, no. Hay que tratar a los niños como niños y a los adultos como adultos. Los niños no son deportistas, no son adultos chiquitos, entonces no recomiendo yo el vendaje de los niños hasta menores de 12 años, ni en vendajes protectores. Los niños, la parte es más, yo creo que un poquito más grandes todavía, porque la elasticidad que tiene la parte ligamentaria en los niños es bastante importante. No necesitamos una protección en ese sentido, sino que al contrario, necesitamos que vayan haciendo potencia muscular y que vayan haciendo, que no se vayan adaptando a algo externo para hacer su actividad deportiva. En relación al calzado, es importante también. Yo no recomiendo el uso de, por ejemplo, de calzado deportivo con tarugo alto en niños menores de 12 años, porque sus núcleos de crecimiento aún se pueden ver afectados en este caso. Entonces, no recomiendo el uso yo de vendaje para ninguna actividad deportiva en niños básicamente. Yo no sé si todavía está por acá el doctor José Cortés Gómez, él es un amigo de nosotros de México que es ortopedista pediátrico. No sé si todavía está, él nos podría decir su experiencia que haya tenido con los niños en relación a esta parte de los vendajes, pero yo en lo particular no lo recomiendo. Ok, Vini, sí, dice aquí en el chat, dice que aquí está el doctor José Cortés Gómez. De hecho, la siguiente pregunta venía de él. Entonces, si quieres, matamos 2 pájaros de un tiro, que nos dé su Okay. opinión y que de una vez te haga la pregunta. Doctor Cortés, bienvenido. Ok, no sé si tiene él disponible su audio, solo nos puso un mensaje donde dice que está totalmente de acuerdo contigo. Te voy a leer la pregunta que hizo el doctor. Dice, en tu experiencia con un atleta de alto rendimiento con una fasciitis plantar de moderada a grave, ¿qué le indicas?
Uno de los dolores de cabeza para nosotros los traumatólogos son las fascitis plantares. Obviamente, si es un paciente de alto rendimiento, ya tuvo fisioterapia, ya tuvo todo lo que podemos usar, las plantillas, las correcciones del talón, todas estas circunstancias, eh, un porcentaje muy bajito, yo le recomendaría, ya le han hecho infiltraciones, yo pienso que sí pasaría a la parte que no muy gusta en lo que es la parte del pie y tobillo, que es operar, la verdad, yo le haría una restricción de la inserción de la fascia plantar, de preferencia por mínima invasión, y el uso de intensificador de imágenes para que no nos dé la que no nos va a dar la cicatriz postquirúrgica, que muchas veces es el problema que da la cirugía de la fascitis plantar, porque trabajamos en un límite entre la parte más dolorosa del pie, entonces el abordaje es posterior, se hace con intensificador de imágenes, se libera la fascia plantar y se quita el problema. Ok, gracias, Vini. La siguiente pregunta nos la hace Haider. Saludos, doctor. Después de la intervención quirúrgica, ¿cuánto tiempo de reposo debería tener el paciente para empezar a trabajar rehabilitación? De la intervención quirúrgica de... Pues ¿cómo se llama? No lo especifica. Creo que la respuesta obviamente va a ser depende, ¿verdad? Correcto. Depende si es una lesión ligamentaria, depende si es una liberación, depende si es una fractura. Pues cada uno va a tener su tiempo y creo que tocar una por una va a ser un poquito difícil. Paso a la siguiente. Dice, saludos doctor, ¿existe un riesgo a nivel de la articulación del tobillo por la transición de superficie suave como el césped a una superficie dura? Ya que por la situación actual los entrenamientos se han tenido que adaptar al entreno domiciliario. Excelente pregunta y qué bueno que lo estamos tocando en momentos de crisis. No existe ningún problema si se hace con el calzado adecuado. Era lo que estábamos mencionando. Incluso cuando el deporte se practica sin estas circunstancias y cambia el momento del clima, cambia la cancha, se moja la cancha, hay que cambiar el calzado. Entonces, en este caso, el preparador físico sabe que algunos de los ejercicios que van a ser ejercicios que se pueden hacer en el piso sin ningún problema. Obviamente no se van a trabajar, no se va a trabajar con tarugos, ¿verdad? Nada más. Pero no hay ningún problema porque también la adaptación que ha venido dándose al proceso de ejercicio no es de un día para otro. Ustedes han venido trabajando ejercicios de fortalecimiento inicialmente y han venido trabajando hasta llegar a un proceso de incluso ya pasar a las áreas que cada uno tiene en casa. Entonces, el momento de utilizar el balón, el momento no va a tener cómo hacer un esfuerzo importante, no tendría por qué darle ningún problema el cambio de superficie al momento de mantenerse en actividad. Gracias, Vini. Dice la siguiente pregunta de Manuel Quino. Saludos. ¿Cuánto tiempo de monitoreo se debe llevar de un espolón antes de una cirugía, de acuerdo a su experiencia? Ok, vamos por ahí, por lo que nos preguntaba el doctor José Cortés. El espolón a veces es el malo de la película, no sé si el doctor Monge esté de acuerdo conmigo, pero el espolón es al que nosotros le podemos hacer una radiografía, mostrar la radiografía al paciente y el paciente decirle aquí hay un espolón y el espolón puede doler. Un 20% de la población tenemos espolón y no da dolor. Cuando ya está bien identificado que no es una fascitis plantar, que es un espolón, entonces el uso de calzado correcto, calzado adecuado, la disminución del impacto va a hacer que disminuyan las molestias. Yo en lo particular, no es que le huya, pero trato de evitar lo más posible operar los espolones, porque son cirugías muy poco agradecidas en áreas de muchas terminaciones nerviosas
que una cicatriz puede dar más problema que el mismo espolón. Ahora bien, si definitivamente ya nos venció el espolón, el tratamiento conservador, y tengo que hacerlo quirúrgico, yo prefiero hacerlo de manera percutánea con el uso de intensificador de imágenes. El paciente sale caminando al día siguiente, no le dejo muletas, le dejo 2 semanas con reposo parcial, puede caminar, puede movilizarse en casa y puede regresar a su actividad deportiva más o menos 6 semanas. Ok, sí, totalmente de acuerdo con vos, Vini. Yo en lo personal no quito espolones calcáneos, de los que están abajo en la planta del pie, en el talón. Si tomamos en cuenta un haglund como un espolón calcáneo que afecta al tendón de Aquiles, pues eso ya son otros 5 pesos, ¿verdad? Pero estoy totalmente de acuerdo con vos. Usualmente yo lo que hago también es hacer liberaciones de la fascia plantar, ya sea percutáneas o asistidas incluso con el artroscopio. Hemos hecho un par de asistidas con el artroscopio. El paciente le va muy bien, pero tiempo desde que empieza hasta que deciden operarlo, generalmente el tiempo es muy largo, porque puedes tratar de hacer muchas cosas en el camino, modificar el calzado, fisioterapia, hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Una última pregunta acá, dice Alejandra, si las lesiones del baloncesto son las mismas que en el fútbol. No sé qué opinas tú, son muy parecidas. Que si las lesiones del baloncesto son las mismas que en el fútbol, me preguntaba. Exacto. No, de hecho, en el básquetbol, pues sí, obviamente se ve más afectada la rodilla que el tobillo. Cuando el tobillo se ve afectado, los esguinces van a ser de grado 2 a 3, a pesar de que el calzado es diferente. En el baloncesto, las lesiones más frecuentes en deportistas élite son más que todo fracturas por estrés del impacto que recibe, ya sea la parte externa del talón o la parte interna del talón. Pero como el tobillo no es la lesión más frecuente, y la diferencia que va a tener el tobillo a nivel del deporte, porque estamos hablando que en el fútbol todo va a ser con el pie. En el básquetbol van a ser generalmente autoagresiones. El paciente se va a lesionar solito. Va a brincar, va a caer mal y el tobillo se va a ir hacia afuera. Generalmente no van a haber problemas de cola del astrágalo, generalmente no van a haber problemas de enfermedad de O'Donoghue. Entonces es diferente. Las lesiones son más autoagresiones que lesiones propiamente del tobillo, o que le vayan a venir en lesiones repetitivas. Aquí tenemos que tener más cuidado con los dedos, tenemos que tener más cuidado con la cara, tenemos que tener más cuidado con la rodilla. El tobillo en el básquetbol está tan expuesto a una lesión del tobillo como en el voleibol. O sea, no es una articulación que esté sometida a una gran carga de trabajo por el propio deporte, básicamente. Ok, yo creo que por ahí vamos. Yo aquí me permití poner esta foto a propósito del baloncesto. Bueno, estadísticamente la lesión de tobillo sí es la lesión más común en baloncesto. La rodilla molesta también, pero como bien apuntaste, el basquetbolista va a tener lesiones por caída, que van a ser fracturas y lesiones de ligamentos. Entonces, básicamente, van a ser a veces lesiones un poquito más catastróficas. Aquí tenemos a Gordon Hayward, que es un jugador de los Celtics de Boston, que los Celtics lo ficharon por una millonada de plata. Iba a ser en base a quien iban a formar el equipo junto a Ali Kyrie Irving, y como son las cosas esa temporada se les lesionaron los dos, ¿verdad? Entonces, sí son bastante comunes también las lesiones en el baloncesto. Y por aquí dice el doctor José Cortés Gómez: felicidades, doctor Vini, por tu excelente webinar, muy ilustrativo, con muchos casos y ejemplos. Enhorabuena. Y si me permites, Vini, voy a compartir una última foto que ilustra un poquito del trabajo que tratamos de llevar al atleta cuando se lesiona el tobillo, en todos los deportes, de llevarlo de la primera foto
Ya no me dejó compartirlo. Pues Hayward ya está jugando, normalmente no me dejó subir la foto. Y eso es como el día a día que tenemos nosotros en el trabajo. Y excelente ponencia, Vinicio. Pegaste en el clavo, tratar de ponerlo lo más simple posible para que podamos ver el día a día de las lesiones del atleta en el tobillo, lo compleja que puede ser la articulación del tobillo, pero como casi siempre, aún en las lesiones más feas, como esta de Hayward, no conseguí las radiografías porque fue una lesión horrenda. El pronóstico de la lesión del tobillo en el atleta a corto y mediano plazo tiende a ser bueno. Muy bien. Totalmente de acuerdo con vos y gracias por lo que me acaban de decir. La idea de estas charlas y eso lo vio mucho en México, lo vio mucho en España, es hablar lo que uno realmente viene a decir en concreto y poner imágenes para que no se me duerma y para poder ser bien expresivos en lo que estamos diciendo. Entonces yo les agradezco mucho por eso. Pero ahí vamos un poquito, ahí voy a diferir un poquito yo con Fernando en relación a lo del tobillo, porque el tobillo, generalmente las lesiones eh, que no avanzan a dar mayor consecuencia son lesiones benignas. Pero cuando ya las vemos que ha sido un tercer esguince, que ya hay una circunstancia de una fractura de la cola del astrágalo, que ya tenemos que meter la mano, ahí ya nos va dando un poquito más de menos probabilidad de volver a la actividad deportiva. Por eso es importantísimo la prevención, por eso es importantísimo estas charlas, por eso es importantísimo tener las imágenes correctas, por eso es importantísimo ser prudentes en el manejo de las lesiones, porque el tobillo es la articulación que más deportistas deja fuera, de fútbol hablando, ¿verdad? Hablando de fútbol, ¿verdad, Fernando? Ahora Excelente, hablando de excelente. todas las demás, todas las demás disciplinas deportivas, pues obviamente hay otras cosas, pero hablando del fútbol, el pan nuestro de las lesiones, de que las personas dejen de practicar su actividad deportiva es El tobillo. la lesión del tobillo. Bueno, y recalcar, aquí hay muchos entrenadores, hay muchos preparadores físicos. Su chance es propiocepción, propiocepción, propiocepción y adecuadas rutinas de calentamiento y entrenamiento para que no nos vayan a sobrecargar a los atletas. Vini, te agradezco muchísimo nuevamente tu participación, excelente ponencia. Esperamos tenerte más adelante, a ver si nos alcanzan los temas, porque al final resultamos con pocos temas y muchos conferencistas, pero fue un gustazo tenerte aquí con nosotros. Gracias a todos los que nos acompañaron nuevamente en la noche de hoy. Nuevamente, si hay alguien que viene por primera vez, pues voy a dejar abierto el chat unos 5 o 10 minutitos para que me dejen su nombre y número de teléfono si quieren que los agregue al chat de WhatsApp para mandarle las ponencias. La próxima charla va a ser a cargo del doctor Humberto Keffer Samayoa. Vamos a hablar un poquito de lesiones de hombro el día sábado. Así que muchísimas gracias a todos. Yo voy a cerrar audio y video, dejo el chat abierto un rato y que Dios me los bendiga. Un abrazo para todos, bendiciones, feliz noche. Buenas noches a todos, se cuidan. Feliz noche a todos, muy buena ponencia, doctor. Gracias, Abel. Muchas gracias, doctor. Muy feliz noche. Gracias, Iván. Cuídense. Buenas noches a todos, excelente ponencia, doctor, gracias. Felicidades, Vini, mi hermano. Muchas felicidades, Vini, desde la Ciudad de México. Feliz noche, excelente ponencia, doctor. Gracias, doctor. Muy buena ponencia. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones, Vini, desde la Ciudad de México. Enhorabuena. Gracias, mi amigo. Gracias, hermano.